Las 10 personas con más suerte en el mundo. Lena Paulsson. Lena Paulsson es una mujer sueca que encontró su costoso anillo de bodas luego de haberlo perdido durante 16 años. Todo comenzó cuando lo perdió en su cocina en 1995 y por más que se cansó de buscarlo, nunca lo volvió a ver. Continuó con su vida con normalidad hasta que 16 años después estaba recogiendo zanahorias en el huerto de su jardín y por obra del destino, ahí lo encontró. Su anillo estaba ajustado firmemente en una de las tantas zanahorias y parecía como si algún bromista se lo hubiese escondido para luego colocarlo a propósito en la raíz vegetal. Lena fue rápidamente a mostrárselo a su marido, quien no podía creer que el anillo apareciera en semejante lugar. Ambos tienen algunas teorías, pero la que piensan que tiene más sentido es que aquel día de 1995, cuando la mujer lo perdió, terminó parando en el fregadero y se perdió entre restos de verduras que fueron destinados a abono. Steve Flake. Steve era un chico común y corriente de 22 años que jamás había conocido a su verdadera madre, pero resultó que siempre fue su compañera de trabajo. Esta linda historia se remonta a octubre de 1985, cuando Christine Tallady dio a luz a un pequeño niño, pero sus circunstancias económicas la obligaron, con muchísimo dolor, a darlo en adopción. Por suerte, consiguió un hogar rápidamente, y sus padres adoptivos lo llamaron Steve. 18 años después, una vez se enteró de que era adoptado, decidió buscar a su madre biológica. Para su fortuna, esta le había indicado a la agencia que le ayudó con la adopción que si un día el chico iba a buscarla, le dieran todos sus datos. Fue entonces en 2007 cuando se dio cuenta de que siempre estaba escribiendo mal el apellido de su madre, y ahora con el nombre correcto, supo que vivía muy cerca de él. Incluso se atrevió a preguntarle a su jefe si por casualidad la conocía, y no solo la conocía, sino que era una de sus empleadas. Virginia Fike. Virginia Fike es una mujer de Estados Unidos que se ganó la lotería 2 veces en un mismo día. Este increíble golpe de suerte ocurrió a principios de abril del 2012, cuando Virginia se detuvo en una parada de camiones y decidió comprar 2 boletos de lotería. Eligió los números según el aniversario de sus padres y sus edades en ese momento, divididos por el año en que se casaron. Y para ganar el $1.000.000, el boleto debe acertar 5 de los 6 números del sorteo. Después de que se revelaron los números ganadores una semana después, se confirmó que había 14 boletos listos para reclamar el premio en todo el país, y 2 de ellos eran, efectivamente, de Virginia. Ella ni se había enterado hasta que pasó por una tienda de conveniencia, y por puro descarte, le pidió al empleado que revisara sus boletos, y ahí fue cuando se dio cuenta de que había ganado la lotería del $1.000.000 en sus 2 boletos, y así esta suertuda mujer recibió un cheque por $2 millones. Tsutomu Yamaguchi. Tsutomu Yamaguchi fue un ingeniero japonés que presenció y sobrevivió a la explosión de las 2 bombas nucleares lanzadas por los Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Verás, este hombre se encontraba en Hiroshima durante un viaje de negocios el 6 de agosto de 1945. Por desgracia, se encontraba en el peor lugar en el momento equivocado, y la explosión nuclear se produjo a unos 3 kilómetros de donde estaba parado. Pero en la mañana del 9 de agosto, pensó que estaba alucinando con lo que había vivido hacía unos días, pero no. Cayó otra bomba atómica a 3 kilómetros de su ubicación, y esto lo convierte en la única víctima conocida oficialmente que sobrevivió a estos 2 eventos, lo que sin duda lo convierte en alguien sumamente afortunado, o quizás no tanto. ¿Qué crees tú? Frano Selak. Selak fue un profesor de música croata con una de las suertes más curiosas de todas, pues fue capaz de burlar a la muerte 7 veces seguidas. La primera ocurrió en enero de 1962, cuando el tren en el que viajaba sufrió un accidente y su vagón se salió de las vías. Terminó cayendo en un río y una persona logró sacarlo a tiempo, pero el resto de pasajeros no lograron salir. Al siguiente año tomó su primer viaje en avión y fue expulsado de este cuando la puerta se abrió de forma violenta. Luego de todas estas malas experiencias en su vida, decidió comprar un boleto de lotería pocos días después de su cumpleaños 74 y se ganó $1 millón. Y todo esto lo llevó a ganarse el título del hombre con más suerte en el mundo, pero también el de la peor suerte de todas. Maarten de Jonge. Este hombre es un ciclista que no es muy conocido por su desempeño en las carreras, sino por haber burlado a la muerte en 2 ocasiones seguidas. Por su profesión, es muy normal que deba tomar vuelos de avión de un país a otro, y en 2014 estaba viajando de un lugar a otro en eventos deportivos de Malasia, y compró un boleto de avión para abordar el vuelo 370 de Malaysia Airlines, pero a último momento optó por cambiar de vuelo porque vio que había uno más barato y sin escala, y esto le salvó la vida, pues ese mismo avión que casi toma desapareció en medio del océano con más de 220 personas. Unos meses después obtuvo un asiento en el vuelo 17 de Malaysia Airlines, pero nuevamente quiso cambiarlo por otro que encontró a 300 euros más barato. Sí, el haber cambiado los boletos de 2 de sus vuelos a última hora fue lo que lo hizo esquivar la muerte en 2 ocasiones, porque de lo contrario habría muerto. Harrison Akin.
Harrison es un marinero de Nigeria que sobrevivió 3 días atrapado bajo el mar. Esto ocurrió en 2013 cuando estaba a bordo de un barco cerca de la costa de Nigeria. Se encontraba en el baño hasta que un fuerte oleaje hizo que la embarcación empezara a volcarse y a hundirse en el mar. El agua empezó a entrar rápidamente y no había escapatoria para Harrison. Su única misión era respirar y luchar por su vida el mayor tiempo posible. Para su sorpresa, el agua no lo sumergió por completo. Se había creado una burbuja de aire de más de 1 metro dentro de la cabina en la que se encontraba, y esto fue lo que le permitió respirar durante más de 60 horas seguidas, pero su suerte no se limitó a solo tener una burbuja de aire bajo el mar. También la tuvo cuando 2 buzos bajaron a explorar el naufragio y lo encontraron con vida, rescatándolo de inmediato. Anders Hellstrøm. Anders Hellstrøm es un paracaidista noruego que estuvo a punto de ser golpeado por un meteorito durante un salto en paracaídas. Esto le sucedió en el año 2012, cuando se encontraba realizando un pequeño salto a 1200 metros de altura. Durante la caída, notó que algo pasó volando a gran velocidad muy cerca de él, pero no pudo distinguir qué era y no le prestó mucha atención. El hombre no podía creer que en serio un meteorito casi lo golpeara. Y menos mal que no fue así, porque de lo contrario le hubiera hecho un daño de tal magnitud que lo hubiera mandado al otro mundo en un instante. Joan Ginther. Te presento a Joan Ginther, la misteriosa profesora de matemáticas que se ha ganado la lotería unas 28 veces. Su racha de boletos ganadores empezó en 1993, cuando ganó unos 5 millones de dólares en Loto Texas. No volvió a ganar hasta el 2006, cuando consiguió un premio de 2 millones de dólares, y a partir de entonces empezó a acumular puras victorias en la lotería, hasta hacerse un total de 24 millones de dólares solo en premios gordos. Verás, Joan es una profesora de matemáticas, pero no una cualquiera, sino una con un doctorado en probabilidad y cálculo, así que ella mejor que nadie sabe cómo jugar con las probabilidades a su favor. Además, ella únicamente recurría a las tarjetas de lotería de rasca y gana y no a la lotería tradicional. Esto es algo interesante porque todas estas tarjetas tienen un número ganador desde el momento en el que se producen y se distribuyen así con el uso de un algoritmo. Anne Hodges. Ella es Anne Hodges, la única persona en el mundo que fue impactada por un meteorito e increíblemente sobrevivió sin más que una herida al parecer inofensiva. Esto le ocurrió el 30 de noviembre de 1954, cuando se encontraba tranquilamente en su casa durmiendo una siesta, hasta que un enorme estruendo la despertó. Se trataba de una enorme roca negra de 30 centímetros de diámetro y 3 kilos de peso que rompió el techo de su casa, rebotó contra su radio e impactó contra su abdomen. Y lo sorprendente no solo es que la haya golpeado, sino que el impacto no le provocó heridas graves. Esto posiblemente a que el techo y la radio lo amortiguaron, porque si hubiera sido un choque directo, nuestra querida Anne no sería tan afortunada después de todo. Y bien, eso es todo por hoy. Esto es Kraken y nos vemos en el siguiente.